casa donde ahora vive Marcelo Ebrard fue comprada, bueno, vivía porque está en el extranjero, fue comprada por el gobierno capitalino durante la propia administración de Ebrard y vendida a particulares, entre ellos su hermano, por una cifra irrisoria. Nueva información del gobierno capitalino revela lo que Marcelo Ebrard insiste en negar, que la casa ubicada en Plaza Río de Janeiro 46 de la colonia Roma, que ahora renta el ex jefe de gobierno en 80,000 pesos mensuales, sí fue patrimonio de la Ciudad de México. Así lo planea la investigación del caso que ordenó hacer el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y que fue obtenida por un diario de circulación nacional. En ella se establece además que hubo irregularidades en la terminación del contrato de compra-venta, por lo que se dará vista a la Contraloría Capitalina. Según el documento, la transferencia de propiedad entre Jorge Saldaña y el gobierno del Distrito Federal se concluyó como lo establece el Código Civil, aun y cuando el precio de venta no se había cubierto en su totalidad. El texto señala de manera textual que la compraventa era perfecta y obligatoria para las partes, toda vez que se convino sobre el precio, y el inmueble se entregó tal y como lo dice el artículo 2249 del Código Civil del Distrito Federal. Dicho artículo señala: por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la casa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Fue en marzo de 1987 cuando se formalizó el contrato de compraventa del inmueble por un monto de 32,920,000 viejos pesos, y en los archivos del gobierno se indica que quedó un adeudo de 6%, cerca de 1,938,000 viejos pesos. Existe un oficio de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en el que se solicita iniciar acciones legales para que se formalice la operación de compra-venta del predio ubicado en Plaza Río de Janeiro 46, pero tras el análisis realizado se desprende que algunas autoridades del gobierno local no mostraron interés para terminar la compra-venta. Sin embargo, durante 24 años, el entonces departamento y después gobierno del Distrito Federal tuvo la propiedad del inmueble y ejerció actos de dominio en pleno derecho. Incluso en 2 momentos, a través del Comité del Patrimonio Inmobiliario, otorgó permisos administrativos temporales revocables a la Academia Mexicana de Arquitectura y a la Casa de la Cultura de la India en México. Gabriel Reyes Orona, presidente de Transparencia Nacional, afirma que existió una simulación en la cancelación del contrato, pues solo se le debía 6% al vendedor y este lo reclamó 24 años después, cuando a los 10 años, si no se concluyó la operación, pasó a formar parte del patrimonio del gobierno capitalino. El especialista agregó que ahora lo que procede es que este último recupere el predio a su favor. La semana pasada, el oficial mayor del Distrito Federal, Jorge Silva Morales, confirmó que al dar vista a la Contraloría General Capitalina sobre el predio de Río de Janeiro 46, se encontraron irregularidades en la compra-venta del inmueble, cuya devolución se hizo sin contar con la aprobación del subcomité y del Comité de Patrimonio Inmobiliario. Dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de que la administración local recupere el inmueble, pues a través de un convenio se ordenó restituir este predio al propietario original, mientras que el gobierno capitalino aceptó el pago que se calculó para restituir los importes iniciales. Habrá que esperar el resultado de las investigaciones de la Contraloría para conocer los nombres de todos los implicados, sus responsabilidades y las sanciones a las que serían acreedores, incluido el ex jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, y es que las mentiras ya no lo sostienen.